Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Leticia Cano la invitación. Es la tercera vez que estoy en el Congreso y las veces que me inviten desde donde venga, y si les sé algo, me da muchísimo gusto venir aquí y sobre todo venir a compartir con la fuerza del trabajo social, ¿no? Esa fuerza transformadora hoy cada vez más en la lógica del enfoque de derecho, alejándose cada vez más de esta tradicional visión asistencialista, que no de asistencia social, ¿no? Y creo que finalmente estos congresos demuestran y han demostrado a lo largo, por lo menos de los que yo he tenido el privilegio de participar y compartir con ustedes, pues el amplio aspecto que se tiene con relación no a poblaciones vulnerables, eso no existe, sino a poblaciones de alta discriminación, en situaciones de alta marginalidad y vulnerabilidad, y verdaderamente el campo de lo que ustedes trabajan o quieren trabajar o han venido trabajando es un campo fenomenal, ¿no? Para básicamente el restaurar los derechos de miles de personas y en este país, y bueno, lamentablemente no en el único, sino en la gran parte del mundo, en los procesos en los que ya el padre nos decía, expulsan y bajo sistemas que lo que hacen verdaderamente en estos niveles de desigualdad es arrojar a millones de seres humanos y tratarlos como escoria, ¿no? Yo voy es bien interesante, ¿no? Nos vamos desde Coahuila hasta Tapachula, hasta escenarios nacionales y cuestiones tan específicas como puede ser la población migrante indígena, ¿no? A cuestiones en una ciudad que generalmente no hablaba de migración. Ese es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Esta ciudad se sentía todavía hace 15 años, hace 10 años, básicamente fuera del espectro de la discusión migratoria, ¿no? Si bien, pero así como eso era, ni siquiera era en la ciudad, era en la zona metropolitana, estaba el tránsito de personas migrantes, pero hasta ahí nos quedábamos, ¿no? Aunque finalmente desde hace muchos años aquí trabajan organizaciones fuertísimas que trabajan sobre repatriación, refugiados y un montón de fenómenos como puede ser, por ejemplo, Sin Fronteras y muchísimos albergues que tienen mucho más de 10 años, pero digamos que era como invisible. Hoy por hoy, nada más para tener la fuerza de lo que es la ciudad en el entorno migratorio, se dice que hay 65,000 mexicanos chilangos en Estados Unidos. No, digamos, básicamente el propio gobierno de la ciudad plantea que estaríamos alcanzando 500,000 de habitantes de ascendencia chilanga en Estados Unidos. Eso nos hace además, por muy chilangos, ¿no?, que por ejemplo representemos en términos de los que están inscritos para el voto exterior, no nada más para esta contienda que sigue, sino para las anteriores, representamos casi 2 de cada 10 de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que hacen y digamos, tratan de participar activamente todavía en lo que concierne a su ciudad y a su país desde el exterior. Tomando en cuenta y sin diferenciar y tomando en cuenta el contexto que Luciana nos da en términos de la separación de deportaciones, repatriados, etcétera, etcétera, retornados, que finalmente nos amplía un aspecto de cómo debemos tomar las estadísticas, digamos, no nada más nacionales, sino a nivel local, de qué está pasando con el movimiento migratorio. Esta ciudad ha venido transformándose durante los últimos años en diferentes niveles de qué está pasando con su migración y cómo se entiende desde la migración. Simplemente en las cuestiones estas de deportados, removidos, repatriados o como lo queremos llamar, actualmente están llegando ya en este año más o menos un promedio de 3 aviones a la semana, con alrededor de 135 personas promedio, y de eso se dice y se calcula que 2 de cada 10 casi se están quedando en la ciudad. ¿Por qué es importante esto? Porque la Ciudad de México no era una ciudad, no era un estado, no era una entidad tradicionalmente expulsora de migrantes.
es decir, no éramos históricamente Michoacán o históricamente Guanajuato, ni Zacatecas. Al contrario, decían, aquí viene la gente, no se va, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sí hemos aumentado el porcentaje digamos, de migrantes hacia los Estados Unidos, mexicanos, pero lo que se ha aumentado tradicionalmente es que estas gentes que están regresando no son chilangas. Vienen de otros estados, tienen sus raíces y sus comunidades y sus redes de apoyo en otras entidades federativas, pero se están quedando en la ciudad. Eso nos está marcando entonces un elemento de movilidad de la visión migrante de la ciudad muy rápida. ¿Por qué? Y con problemas que vamos a ver más adelante, pero les voy a adelantar uno que tiene que ver con la inclusión y tiene que ver con estos procesos, que es que a diferencia del migrante que regresa a su comunidad, en donde además su comunidad vivió, su familia cercana, y también, si estamos hablando de comunidades más tradicionales, vivió de la participación en el tequio a larga distancia, de todo esto siempre que en donde tienes red de apoyo, aquí llegan y los que se quedan en su mayoría se quedan solos. No hay familia extensa, no hay comunidad que cobije, ¿no? Y que entonces la inclusión se dé mucho más rápido. Cuando yo regreso a Tehuacán, Puebla, de la Mixteca, ¿no? Y de Nueva York, de allá de New Jersey, regreso a la Mixteca, un punto tradicional, pues regreso y está mi raza, ¿no? Está mi raza, está lo que mandé para hacer mi casita y mi cuarto, etcétera, etcétera. ¿No? Está mi familia, aunque dije otra allá también, ¿no? O sea, básicamente estamos hablando de diferentes tipos en donde la inclusión se da de manera mucho más fácil que cuando estamos hablando de la ciudad. Gran reto para nosotros los chilangos, que nada más nos gusta ver la otredad como los turistas y no como lo que somos. Y aquí Leti ya nos dio un avance cuando estábamos hablando de población migrante de ascendencia indígena, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Ahorita, del periodo 2010 al periodo 2017, hemos tenido 122 quejas. La mayoría de ellas se tratan de violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales, violaciones a los derechos de la seguridad jurídica y de derechos a la víctima o de la persona afectada. Incluyendo esto, también violaciones a la ley y de la no discriminación en esta ciudad. Básicamente, exactamente por lo que les digo, somos una ciudad cosmopolita, muy incluyente según esto, que vive, y les recomiendo que vayan al Museo de la Ciudad de México y recorran a través del arte la historia de esta ciudad desde antes de Tenochtitlan, y lo que nos hace a los chilangos es la diversidad, es la pluralidad, pero con todo y eso, ¿qué creen? Que se nos olvida. Y entonces cuando hablamos entonces de los otros que llegan, ya no somos tan cosmopolitas ni tan incluyentes, ¿verdad? ¿Qué tipo de poblaciones y de qué tipo de otredades se construye la ciudad? Las personas cuyo lugar de origen es la Ciudad de México, estamos hablando de gente que viene de los reportados, se enfrentan a falta de información, a invisibilización de sus derechos más allá de ser proveedoras de remesas y a problemas para participar, por ejemplo, políticamente o en los espacios de decisión en las colonias. ¿Qué pasa con las personas deportadas y retornadas a la Ciudad de México? Básicamente también de dificultades para documentos de identidad, acceso a la salud y acceso a la educación. Básicamente también es nada más el poder acceder a trabajos informales con pocas prestaciones y desconocimiento de la validez de sus documentos por parte de personas, servidores públicas y empleadores. Luciana ya nos hablaba en esto de que si no tienes el documento de qué le reparar, o sea, cosas por el estilo, y cosas que te piden de si quiero sacar mi credencial de lector tengo que tener una serie de documentos que generalmente cuando estás en esa situación pues no tienes a ellos. Tenemos otras personas migrantes en la ciudad, son las personas migrantes que transitan por la Ciudad de México. Hacía una clara diferenciación Leti en términos de no todos los indígenas, no es cierto que transiten, viven
¿no? En este caso estamos hablando de los que transitan y muchas veces son los tránsitos, sí, a lo largo del territorio nacional, en donde, digamos, el paso del tren, lo que nos está hablando esta parte conurbana, en donde hay tránsito hacia el norte, sigue teniendo, sigo teniendo personas ahí que pasan por ahí y pueden pasar por esas vías, pasan por las centrales de autobús. Estamos hablando igual de poblaciones que vienen de Oaxaca y no quieren llegar a Estados Unidos, nada más quieren llegar a Ciudad Juárez, o quieren llegar a Tijuana, o quieren llegar a Nuevo León, o quieren llegar a Guanajuato, o a algunos lugares, digamos, de jornaleros, a veces jornaleros indígenas y jornaleros migrantes. Y aquí entonces tenemos una serie de problemas también de violaciones de derechos que tienen que ver con las dificultades temporales de pasar por aquí, dónde paso la noche, dónde paso los 3 días, en las centrales de autobuses. Si a nosotros, que supuestamente le sabemos, somos escribidos y leídos, si de repente vamos a estos centros de autobuses y no hay ni quien nos dé información, tenemos que cuidar cualquier cosa que traigamos porque estamos sujetos a robos, etcétera, etcétera. Imagínense sin tener el dominio de la ciudad. Porque lo que nos pasa a los que vivimos y nacimos en esta ciudad es que de repente pensamos que todo es mega ciudad, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado una serie de habilidades que la gente que viene por un ratito no tiene, ni se las imagina, ¿no? ¿Para qué? Pues manejarnos ante el riesgo, ante las cuestiones, y esto, en ese sentido, esas violaciones hacia las personas que transitan son principalmente acuosas con gente que no nada más viene, nos compartía ya también Pantoja cómo vienen y en qué sentido psicosocial vienes en los tratos, desde violaciones sexuales hasta violaciones a la integridad. Y a eso súmale que esta ciudad te implica tener 8 sentidos alertas, cómo moverte y cómo no, cómo poder entrar al metro a la primera, ¿no? Cómo poder salir también a la primera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas que nosotros vivimos muy natural implican para estas personas en verdad ayuda, ¿no? E implican, si le sumas las violaciones y las tensiones y la situación psicosocial, pues también implican una triple, cuádruple victimización de su situación. ¿Qué problemas? En esta parte estamos, digamos, en los de tránsito y después vemos el tipo de personas, qué tipo de discriminación más o menos hemos detectado que sufren. Las internas y en desplazamiento forzado. Estamos hablando de discriminación, de invisibilidad y del desplazamiento forzado, del trabajo precario y violación de derechos laborales y limitación al acceso a la justicia. Y ustedes me dirán, oye Nayeli, estamos en la ciudad, ¿de qué desplazamiento forzado me estás hablando? Bueno, de entrada les digo que un ejemplo inicial de desplazamiento forzado y esta migración forzada la tenemos en los periodistas, exactamente del norte y de muchos estados del país, Veracruz, que vienen a México y a la ciudad buscando refugio hasta la violencia del crimen organizado. Y entonces todas esas personas son categorizadas como personas en desplazamiento forzado, ¿no? Ese es un tipo, y en ese tipo estamos hablando de cientos de compañeros, defensores y periodistas que ven en esta ciudad una ciudad santuario, que lo que tiene que hacer es empezar a trabajar y sentirse como ciudad santuario. ¿Por qué? Porque aquí estamos recibiendo ese tipo de desplazamientos y tendríamos que estar a la altura como sociedad y como Estado, como gobierno, para hacer frente a esto, ¿no? Personas migrantes internacionales con o sin documentos por falta de información no acceden a sus derechos. Eso lo vamos a estar viendo cada vez más también. Esta ciudad era tradicionalmente una ciudad de tránsito, cada vez, no nada más esta ciudad, sino muchos puntos del país, debido a la situación que no tiene a Trump de antecedentes, sino tiene de entrada a Obama en sus 2 periodos de antecedente fuertemente y un poquito más atrás, ¿no? Lo que está pasando es que ya no están viendo como destino Estados Unidos, sino están viendo como destino forzado muchas veces México. Y se están quedando en la ciudad. Y cada vez más vemos afrodescendientes que no son afromexicanos, que sí los hay también, por cierto, ¿no? Y muchos, ¿no? Sino también haitianos,
gente que está pidiendo refugio político y está pidiendo, como decían acá, no se vienen por su gusto, están huyendo de la violencia, de la cotidianidad comunitaria de violencia en Honduras, en El Salvador, en varias partes de Guatemala, porque no nada más es necesidad económica, y entonces están quedándose aquí. Y cada vez los vamos a ver más. Y cada vez entonces esta ciudad se va a reconfigurar en la lógica migratoria muy diferente a la que vivíamos hace 20 años. Personas refugiadas y sujetas de protección internacional, en este mismo bloque estarían estas dos partes, y hay que tener mucha visión para no invisibilizarlos. De entrada, lo que primero tenemos que hacer en todo esto es visibilizarlos. Y esto es nada más un dibujito, y esto es nada más como ponernos a sensibilizarnos. ¿Qué son los grandes problemas generales? Que todas estas, ya sea desplazados, ya sea deportados, ya sea repatriados, ya sea en tránsito o que quieran quedarse solicitando asilo aquí en la Ciudad de México, hemos detectado desde la Comisión. El acceso a la información es uno primero. Los compañeros y las compañeras no cuentan, y en este vorágine, en esta selva que es nuestra ciudad, es hasta más difícil. Ahora sí que no saben para dónde jalar. Entonces, lo primero para pensar en inclusión, como aquí nos está convocando el Congreso, es que tendríamos que empezar a tener y a desarrollar elementos donde pudieran todas estas personas tener acceso a la información mínima. ¿A dónde voy? ¿Dónde hago el trámite? ¿Dónde me puedo quedar? ¿Dónde están los servicios? Porque los tenemos, paradójicamente, ¿qué creen? Los tenemos. Tenemos redes de organización. Somos la ciudad que concentra mayor número de organizaciones de la sociedad civil, tanto con enfoque de derechos como con enfoques asistencialistas, pero ahí están y no las usamos. Y en esta parte de esta parte del acceso a la información tiene que ver con eso, cómo vamos creando redes, cómo vamos creando estas redes de apoyo y informando para dónde tendrían que irse. Lo otro, pues naturalmente la discriminación y la violencia, ¿no? Hay una palabra que los mexicanos, y entre nosotros igual, nosotros los que vivimos en la capital, decimos que nosotros no somos. Los mexicanos no somos racistas, no, para nada. Los mexicanos no somos xenofóbicos, no, para nada. ¿Pero qué creen? Sí lo somos. Sí lo somos, y lo somos hasta con los otros. Ejemplo para la universidad. Cuando se empieza el asunto de los Dreamers, ¿se acuerdan el año pasado? Hubo un acuerdo y se hablaba de que se iba a abrir las puertas a que pudieran entrar a las escuelas aquí, y que la universidad iba a estar abierta a agilizar los trámites de revalidación de estudios para que no hubiera la postilla y todo este tipo de cosas para incorporar a la educación. Y yo oía gente común, o sea, normal, de a pie como yo, diciendo que cómo era posible que ahora la UNAM le fuera a quitar lugares a los muchachos que estaban haciendo su examen para entrar a la universidad por incorporar a estos que se iban a venir. De entrada no era así, iban a hacer su examen como todos, libre competencia. No iba a haber lugares, la universidad no iba a agarrar la mitad de los lugares y decir ahora entran los Dreamers y los que están aquí no entran, los de la delegación Coyoacán, no. Pero imagínense la visión que está atrás de discriminación para ver en los otros un peligro. Y ojo, no estamos hablando ni que son guatemaltecos ni salvadoreños, que ahí ya entonces ya nos vamos peor. Son mexicanos, tan hijos de nuestra raza como nosotros, ¿no? Y a esos niveles, digamos, llegan los niveles de discriminación que de entrada, finalmente, a lo que provocan en una ciudad como esta es a generar violencia, porque generalmente cuando nosotros sentimos miedo de los otros, lo que hacemos es buscar que venga alguien a protegernos. Y si la otredad nos da miedo a esos niveles, lo que hacemos es criminalizar lo que son los otros, ¿no? El otro problema general, transversal a todo este tipo de migrantes, personas migrantes, es el acceso a la justicia, no más que
que aumentar, ¿no? Si finalmente nosotros que tenemos papeles, que vivimos aquí, el gran problema de la ciudad y de todos los habitantes y que transitamos en esta ciudad y en este país, ese problema de acceso a la justicia, pues imagínense el nivel que sufren estos compañeros y estas compañeras. Situaciones particulares de vulnerabilidad, niñas, niños y adolescentes, estamos hablando no nada más de los que vienen acompañados, sino también de los que vienen solos, no acompañados, que de hecho forman buena parte de los que se están quedando, ¿no? Entonces hay que tener y empezar a reconfigurar cómo tenemos estas medidas especiales, porque estas poblaciones son particularmente, viven situaciones de vulnerabilidad. Ya nos hablaba Aledia de las mujeres migrantes guatemaltecas, pues aquí igual, el ser mujer y el ser migrante te coloca en una situación especial en esta ciudad. Con además muchísima creatividad y permítanme ya para pasar a lo último, que es básicamente cómo estamos en los marcos regulatorios en la ciudad, pensar mucho en cómo qué tendríamos que hacer y para dónde tendríamos que tener y empezar a avanzar en términos de esta visibilización y esta atención a las personas migrantes en esta ciudad. Hace 10 años, trabajando en una organización de defensa de niñas, niños y adolescentes, trabajamos un programa que se llamaba Programa en Movimiento, y básicamente nuestro enfoque era trabajar con niños y niñas migrantes desde diferentes, digamos, situaciones. E hicimos un trabajo aquí en la Ciudad de México. En ese entonces, y como bien lo dice Luciana, lo que pasa es que no nos acordamos, ya estaban empezando las deportaciones. Y entonces nos preguntamos qué estaba pasando con las familias que estaban siendo deportadas, con niños en la ciudad. Y bueno, naturalmente hay problemas como los vivimos todos, que tienen que ver con que en México la educación no es un derecho portable, que eso es fundamental. La portabilidad de derechos, que tiene mucho que ver con toda la población migrante, es algo donde tenemos un déficit terrible. Porque si yo hoy decido que mañana me quiero ir a vivir a Guanajuato, no porque está la cosa en la fregada, mano, a Hidalgo, está cerquita, o aquí a Morelos, está bien, a 1 hora y media, con mi familia, y que tengo hijos en primaria o en secundaria, lo primero que me detendría sería, no puedo irme, porque mis hijos están por acabar la escuela, ya viene junio, mejor me espero a que acaben la escuela. Cuando es Morelos, estamos a 1 hora y media con tránsito. Eso se llama portabilidad del derecho a la educación. Y yo no soy migrante tradicional. Aquí vivo. Si quiero irme mañana a vivir a Cuernavaca, no puedo con hijos chicos porque no los van a inscribir en la escuela. ¿No les van a reconocer los estudios de aquí de la primaria, de aquí a la vuelta? Es un absurdo, es un absurdo. Entonces, nosotros pensábamos en esa lógica y empezamos a tener entrevistas con familias recién deportadas. ¿Y qué creen que nos decían los niños? ¿A qué le tenían? ¿Qué era lo que más les preocupaba de estar en la ciudad después de haber vivido en un suburbio gringo y haber nacido allá? Niños de 7, 8, 9, 10 años. Tenían problemas de lenguaje, porque medio hablaban español, pero no lo escribían. Porque acuérdense que para luchar allá, para la inclusión, ahora ya no tanto, pero antes les prohibían que hablaran español. O sea, el español ahora lo viven en sus casas, pero en la escuela pues aprenden en inglés. Entonces cuando los vienes y los traes en una escuela donde aprendemos en español, pues ya tienen un problema de adaptación. Pero no era ese, ¿cuál creen que era? Los perros. Los perros. Ellos vivían en ciudades en donde, eso sí, el control canino es tal que no encuentras perros callejeros. Y ustedes, algunos de ustedes que vivirán en colonias que son más caninas, saben que
Digo que una parte fundamental es cómo sobrevives a los perros, cómo te cruzas del otro lado, cómo sabes quién es el bueno, cómo sabes que no debes sudar miedo, ¿no? Porque el miedo los atrae, ¿no? Esas cosas que de veras son tan del día y cotidianidad, les demuestran los problemas que hay y la dimensión de cómo tenemos que aprender a escuchar. Porque uno llega con su agenda, ¿no? Trae lo que ya vimos, estudiamos eso y trae una listita. Y la gente nos sorprende con cosas así. Por eso, cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con una propuesta de inclusión tiene que ver con la escucha y que no puede ser sin ellos y que tenemos que aprender a escuchar. Ya sean niños, ya sean adultos, ya sean lo que sea, porque finalmente tienen historias diferentes a las nuestras. ¿Qué tenemos en esta ciudad? Las buenas noticias. Tenemos una constitución que es ampliamente garantista de los derechos, no nada más de los que habitamos aquí, sino de los que transitan y de los que vienen. Lo que tenemos que hacer es seguir impulsando lo que este marco regulatorio de nuestra ciudad tiene con esta Constitución, con una ley de movilidad y de integración, de interculturalidad que es de primer mundo, pero que lo que tenemos que hacer es hacer incidencia para que se cumpla, ¿no? Y finalmente, en esta parte de lo que nos toca como sociedad, reconocer la diversidad, reconocer que no seríamos chilangos si no fuéramos diversos culturalmente, que de eso nos hicimos, que si de algo somos y de algo nos construimos, es de eso. Porque aquí hay muchos jóvenes y seguramente muchos de ellos, sus papás ya nacieron aquí. Pero a ver, levante la mano quienes sus tatarabuelos nacieron aquí. ¿Ya ven? Somos migrantes, todos somos migrantes. Eso es la lucha de esta ciudad, eso es lo que nos reivindica y eso tendría que hacer para construir verdaderamente de esta ciudad una ciudad santuario. Ojalá lo podamos lograr con el esfuerzo de todas y todos. Muchas gracias.